Estudio Hermanas, Dorcas, lunes 21 de julio de 2025. Tema: humilde intervención con palabras llenas de sabiduría. Lección: Primera de Samuel 25, 23 al 26. Introducción. Un ejemplo destacado en las Escrituras de una humilde intervención llena de sabiduría es el relato de Abigail, quien, con gran prudencia y respeto, se acercó a David cuando él se encontraba listo para tomar venganza contra Nabal. A través de su intervención, Abigail no solo evitó una tragedia, sino que también mostró cómo la sabiduría, combinada con humildad, puede cambiar el rumbo de un conflicto y restaurar las relaciones rotas. La intervención sabia no se basa solo en el conocimiento, sino también en la actitud con la que nos acercamos a los demás. La humildad es fundamental en el proceso de ofrecer consejos o palabras de corrección. Cuando hablamos con un corazón humilde y un espíritu lleno de sabiduría, nuestras palabras tienen el poder de edificar, sanar y transformar. En una sociedad que a menudo valora la confrontación y el ego, la intervención humilde es una muestra del verdadero carácter cristiano, que busca el bienestar del otro y no su propia gloria. 1. La humildad como base de la intervención sabia. Cuando hablamos o intervenimos en una situación conflictiva, la humildad debe ser el fundamento de nuestras palabras. La sabiduría genuina proviene de un corazón que reconoce la limitación humana y busca el bienestar del otro, sin imponer su propia opinión ni deseos. La intervención humilde sabe cuándo hablar y cuándo callar, siempre buscando edificar y no destruir. Efesios 4:32. Antes bien, sed unos con otros benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 2. La sabiduría que evita la reacción impulsiva. La sabiduría no se encuentra en la rapidez para responder, sino en la capacidad de detenerse, reflexionar y hablar con calma. A menudo, nuestras primeras reacciones son impulsivas y emocionales, pero una intervención sabia es aquella que nace de la paciencia y el discernimiento. Tomarse el tiempo para pensar antes de hablar puede evitar mucho daño. Proverbios 18:13. El que responde antes de oír, es necio y causa vergüenza. 3. La intervención sabia como puente de reconciliación. Las palabras sabias tienen la capacidad de romper barreras y restaurar relaciones rotas. En situaciones de conflicto, nuestra intervención puede ser el medio para promover la reconciliación y la paz. Al hablar con respeto y empatía, las personas pueden ver que nuestra intención es sanar, no herir, lo que abre las puertas al entendimiento mutuo. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseña a sí mismo que el que toma una ciudad. 4. El poder de la prudencia al hablar. La prudencia es una manifestación de sabiduría que se traduce en decir las palabras correctas en el momento adecuado. Las palabras impulsivas y mal elegidas pueden empeorar una situación, mientras que la prudencia sabe cuándo intervenir y cómo. Ser prudente al hablar es vital para que nuestras palabras sean escuchadas con receptividad. Proverbios 198. La prudencia es la que guarda el entendimiento, y la sabiduría es la que guarda la vida. 5. La intervención con respeto, incluso ante la adversidad. A veces, cuando nos enfrentamos a la ingratitud o la injusticia, el deseo de reaccionar con dureza puede ser fuerte. Sin embargo, una intervención sabia y humilde mantiene el respeto hacia los demás, incluso en momentos de provocación. El respeto no solo honra a los demás, sino que refleja la obra de Dios en nosotros. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. 6. La intervención sabia sabe cuándo callar. A veces, la intervención más sabia es la silencio prudente. El sabio no siempre responde de inmediato, sino que sabe cuándo es mejor guardar silencio. En lugar de empeorar las cosas con palabras mal elegidas, el silencio puede ser el medio más efectivo para permitir que las emociones se calmen y las personas se aclaren. Proverbios 10:19. En el mucho hablar no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. 7. La intervención llena de sabiduría edifica y no destruye. Las palabras sabias no solo resuelven conflictos inmediatos, sino que también edifican a largo plazo. Cuando intervenimos con humildad y sabiduría, nuestras palabras pueden sembrar semillas de paz y comprensión que darán fruto con el tiempo. La intervención sabia busca construir, no derribar, sanar, no herir. Proverbios 12:18. La lengua de los sabios es medicina.
Conclusión. La intervención humilde, cuando está llena de sabiduría, tiene el poder de transformar situaciones de conflicto en oportunidades de reconciliación y crecimiento. Al actuar con humildad, prudencia y paciencia, nuestras palabras pueden ser un vehículo de paz y restauración. En lugar de actuar con impetuosidad o ira, debemos aprender a hablar con el corazón de Cristo, que se mueve en sabiduría, amor y comprensión. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de paz, utilizando nuestras palabras para edificar a otros, sanar heridas y glorificar a Dios en todo lo que decimos. Primer título. Sincera humillación para alcanzar misericordia. Versículos 23 y 24. Léase. Segunda de Crónicas 7:14. Proverbios 31:10 y 26. Introducción. La humillación genuina y sincera es un acto que, aunque puede parecer desafiante para el ser humano, es clave en la vida cristiana. La verdadera humillación no es una actitud forzada ni una manifestación de debilidad, sino una postura del corazón que reconoce nuestra necesidad de Dios y nuestra incapacidad para alcanzar la salvación o la misericordia por nuestros propios méritos. En el momento en que nos humillamos sinceramente ante Dios, abrimos la puerta a su misericordia y a la transformación que solo Él puede ofrecer. La humillación no debe entenderse como una forma de autodesprecio o un simple reconocimiento de nuestras fallas, es más bien el reconocimiento humilde de nuestra dependencia de Dios. Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero, dispuesto a arrepentirse de nuestras faltas, nos encontramos con una misericordia que no solo perdona, sino que restaura y limpia. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de personas que, al humillarse delante de Dios, experimentaron su misericordia. Como en el caso de los publicanos y el hijo pródigo, que, al reconocer su pecado y acercarse a Dios con un corazón contrito, recibieron el perdón y la gracia divina. La humillación verdadera, lejos de ser un acto de desesperanza, es una llamada a la transformación, porque al humillarnos, Dios nos eleva. Es, en este sentido, un principio de vida cristiana que refleja la actitud de Cristo, quien se humilló por amor a nosotros y fue exaltado por su obediencia. 1. Humillación como reconocimiento de nuestra incapacidad. La verdadera humillación comienza cuando reconocemos que por nuestra propia fuerza no podemos alcanzar la salvación, la justicia ni la paz. Humillarnos significa entender nuestra fragilidad humana y la necesidad de la intervención divina en nuestras vidas. Al admitir que no somos autosuficientes, podemos abrirnos a la misericordia de Dios, quien, por su gracia, nos ofrece el perdón y la restauración. San Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2. La humillación trae arrepentimiento genuino. La humillación sincera ante Dios es inseparable del arrepentimiento verdadero. Cuando nos presentamos ante Él con un corazón contrito, reconocemos nuestras faltas y nos apartamos de lo que nos aleja de su voluntad. Este tipo de arrepentimiento no es superficial, sino que brota de un deseo genuino de cambiar y volver al camino de Dios. Salmo 51:17. El sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 3. Humillarse ante Dios permite recibir su gracia. Cuando nos humillamos, abrimos el corazón para recibir la gracia de Dios. Él resiste al orgulloso, pero da gracia abundante al que se humilla sinceramente. La misericordia de Dios fluye en aquellos que han comprendido que nada pueden hacer por sí mismos, sino que dependen totalmente de su bondad y compasión. Santiago 4:6. Pero da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 4. La humillación sincera nos libera del orgullo. El orgullo es una barrera que nos aleja de Dios, impidiéndonos reconocer nuestra necesidad de su misericordia. La humillación sincera actúa como un antídoto contra el orgullo, permitiéndonos ver las cosas como realmente son. Dependemos de Dios para todo, y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para ganarnos su favor. Primera de Pedro 5:5. Antes bien, sean humildes los unos con los otros, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 5. La humillación sincera nos prepara para la restauración. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humillado, Él no solo nos perdona, sino que nos restaura. La humillación precede a la sanación del alma. A través de este acto de rendición y reconocimiento,
podemos experimentar la transformación interna que nos acerca más a la imagen de Cristo. Salmo 25, 1 y 2. A ti, Señor, levantamos nuestra alma. Oh Dios mío, en ti he confiado, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. 6. La humillación nos enseña a depender de Dios completamente. La verdadera humillación ante Dios no solo implica reconocer nuestras faltas, sino también nuestra total dependencia de Él para todo lo que necesitamos. Cuando nos humillamos, reconocemos que nuestra vida, nuestro sustento y nuestra fuerza provienen de su gracia, y es en esta dependencia absoluta donde encontramos su misericordia. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. 7. Humillarse abre la puerta a la verdadera exaltación. Aunque el mundo valora la autoexaltación y el orgullo, el Evangelio nos enseña que la verdadera exaltación viene después de la humillación. Al humillarnos ante Dios, Él promete elevarnos en el tiempo adecuado. La misericordia divina no solo nos perdona, sino que también nos eleva a una nueva vida, transformando nuestra debilidad en fortaleza. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Conclusión. La humillación sincera es la clave para alcanzar la misericordia de Dios. Cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y sin orgullo, Él nos recibe con gracia y nos transforma. La humillación no es un acto de desesperación, sino una postura de fe que reconoce nuestra total dependencia de su bondad. Al humillarnos, abrimos la puerta a la restauración, la paz y la gracia divina. Que cada uno de nosotros aprenda a vivir en esta actitud de humildad, confiando en que Dios, en su misericordia, nos elevará en el tiempo adecuado. Segundo título. Declarando ante el siervo de Dios el carácter del esposo, a fin de evitar un desastre. Versículo 25. Léase. Proverbios 10, 31 y 32. Segunda a Timoteo 3, 8 y 9. Introducción. El matrimonio es una de las relaciones más fundamentales y sagradas en la vida de un creyente. Es un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia, y como tal, debe ser tratado con el mayor cuidado y respeto. Sin embargo, como en cualquier otra relación humana, pueden surgir conflictos y situaciones que amenazan con desbordar el orden y la paz. En estos momentos de dificultad, cuando el bienestar de la pareja está en juego, la intervención sabia y oportuna se convierte en un elemento clave para evitar desastres emocionales y espirituales. En la Biblia, encontramos ejemplos de cómo la intervención oportuna y dirigida por el Espíritu Santo puede evitar la destrucción en relaciones matrimoniales. En el caso de Abigail y Nabal, ella, siendo una mujer sabia y prudente, intervino cuando su esposo actuó de manera imprudente y egoísta. Abigail, al declarar con sabiduría ante David sobre el carácter de su esposo, no solo evitó un desastre para su familia, sino que también actuó de manera ejemplar, reconociendo la autoridad de Dios y buscando la paz en medio del conflicto. Este principio es crucial para cualquier matrimonio. La comunicación sincera y honesta sobre los problemas que afectan la relación y la disposición para corregir lo que es incorrecto, puede evitar que una situación difícil se convierta en un desastre. A veces, reconocer el carácter y la actitud del esposo o esposa, con franqueza y de manera respetuosa, es necesario para restaurar el orden y la paz en el hogar. La intervención en estos momentos debe ser motivada por un deseo genuino de restaurar la relación, proteger el bienestar de la familia y honrar a Dios en todo. 1. Reconocer el carácter de un cónyuge es esencial para la resolución de conflictos. El primer paso en cualquier intervención sabia es reconocer y entender el carácter del esposo o esposa en situaciones críticas. No podemos corregir o restaurar algo que no reconocemos como problemático. Abigail, al ver el carácter imprudente de Nabal, no ignoró su actitud destructiva, sino que lo enfrentó con sabiduría. Asimismo, reconocer las debilidades del esposo y abordarlas con honestidad y humildad es clave para evitar que las tensiones escalen y pongan en peligro la relación. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. 2. La intervención sabia preserva la paz. En momentos de tensión y conflicto, es crucial que la intervención sea sabia, no impulsiva. Abigail actuó con discreción y sin apresurarse, buscando la solución más efectiva para evitar que la ira de David destruyera la familia.
La intervención sabia preserva la paz y evita que las emociones dominen la situación. A veces, simplemente hablar con el liderazgo de la iglesia o buscar el consejo de un mentor espiritual puede calmar los ánimos y proporcionar una perspectiva externa que guíe la reconciliación. San Mateo 5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 3. La humildad es clave en la corrección y la intervención. Al declarar el carácter de su esposo, Abigail lo hizo desde una posición de humildad, sin acusaciones directas ni condenas. La humildad en el matrimonio crea un ambiente en el que ambos cónyuges están dispuestos a escuchar, corregir y sanar juntos. Es importante que cuando enfrentamos las debilidades de nuestros cónyuges, lo hagamos con una actitud de humildad, reconociendo que ninguno de los dos está exento de errores. Efesios 4:32 Antes bien, sed unos con otros benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 4. La intervención debe ser motivada por el amor y no por la venganza. Abigail no actuó para humillar a su esposo ni para vengarse de su insensatez. Su motivación fue proteger a su familia y evitar un desastre, actuando en amor y buscando la paz. En cualquier intervención matrimonial, debemos asegurarnos de que nuestras acciones estén motivadas por el amor genuino, no por el deseo de tomar venganza o de hacer que el otro se sienta mal. El amor es el motor de toda intervención cristiana. 1 Corintios 13:5 El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 5. La declaración de carácter debe llevarnos a la oración. Cuando nos enfrentamos a los defectos de un cónyuge, debemos llevar el asunto a Dios en oración. Abigail no solo habló con sabiduría, sino que también reconoció que la acción de David era parte del plan divino, y le pidió a Dios que actuara. Antes de intervenir, es esencial buscar la dirección divina, confiando en que Él nos guiará a la mejor manera de resolver el conflicto. Filipenses 4:6 No se inquieten por nada, sino que en toda oración y ruego, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. 6. Reconocer la autoridad de Dios sobre el matrimonio. Abigail sabía que el conflicto no solo era personal, sino que involucraba la soberanía de Dios sobre sus vidas. Reconocer que Dios es el autor del matrimonio y que su voluntad debe prevalecer sobre nuestros deseos humanos es esencial para intervenir correctamente. Al poner a Dios en el centro del conflicto, buscamos su sabiduría y dirección en cada paso. San Mateo 19:6 Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 7. La intervención adecuada puede evitar consecuencias irreversibles. En situaciones como la que enfrentó Abigail, una intervención temprana y adecuada evitó un desastre irreparable. De no haber intervenido, las consecuencias habrían sido devastadoras para su hogar. Las acciones correctas tomadas a tiempo pueden prevenir daños en las relaciones y proteger el bienestar de la familia. La intervención sabia no solo resuelve el problema inmediato, sino que también sienta las bases para una restauración duradera. Proverbios 22:3 Sabio es el hombre que ve el mal y se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. Conclusión. El matrimonio, como cualquier relación, atraviesa momentos de desafío, pero la intervención sabia, cuando es necesaria, puede evitar que el conflicto se convierta en un desastre. Al declarar con sabiduría el carácter de un cónyuge, siempre desde la humildad, el amor y la oración, podemos preservar la paz y la armonía en el hogar. Que nuestras acciones, motivadas por el deseo de edificar y no de destruir, estén siempre alineadas con la voluntad de Dios, buscando su sabiduría para resolver cualquier conflicto y restaurar el amor en nuestra familia. Tercer título. Palabras acertadas que reconocen la dirección y bienvenida de Jehová. Versículo 26. Léase. Proverbios 23. Proverbios 25, 11 y 12. Introducción. Las palabras tienen un poder tremendo, no solo para edificar, sino también para transformar. La sabiduría en el habla es un don que debe ser cultivado por todo creyente, pues nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón y muestran nuestra relación con Dios. Cuando hablamos en alineación con la voluntad de Jehová, nuestras palabras se convierten en herramientas poderosas para reconocer su dirección en nuestra vida, así como su soberanía sobre cada aspecto de nuestra existencia. En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de personas que, al hablar, reconocieron la dirección divina, o bien,
al recibir las palabras sabias de otros, vieron que sus vidas fueron guiadas por la mano de Jehová. Salomón, en su sabiduría, comprendió que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y que, cuando hablamos conforme a esa sabiduría, nuestras palabras son capaces de alinear nuestras decisiones con el propósito divino. Es necesario entender que la dirección de Jehová no solo se percibe a través de la voz audible de Dios, sino también en la sabiduría impartida a través de su palabra escrita, las circunstancias que Él permite, y la paz interior que nos otorga en momentos de incertidumbre. Por eso, las palabras acertadas son aquellas que no solo expresan lo que sentimos, sino que reflejan la comprensión de que Dios está en control de nuestras vidas y nos guía constantemente. 1. Las palabras deben reflejar la sabiduría divina. Cuando hablamos, nuestras palabras deben reflejar la sabiduría de Dios. El apóstol Santiago nos recuerda que si alguno necesita sabiduría, debe pedirla a Dios. Hablar conforme a la sabiduría de Jehová implica que nuestras decisiones, consejos y palabras están en sintonía con su voluntad, buscando siempre honrar su nombre y guiar a otros en el camino recto. Santiago 1:5 Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 2. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hablar con sabiduría empieza con el temor reverente de Jehová. Esto significa reconocer que Él es soberano sobre toda nuestra vida y que su dirección es la que nos da paz y entendimiento. Las palabras que provienen de un corazón que teme a Dios son las que realmente nos dirigen en su voluntad. Al hablar, reconocemos que nuestra vida está bajo su gobierno. Salmo 111:10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. 3. Hablar con humildad refleja la bienvenida de Jehová. La humildad de nuestras palabras demuestra nuestra disposición a reconocer que Jehová es quien tiene la última palabra en todas las cosas. Al ser humildes, no solo nos sometemos a la dirección divina, sino que también abrimos nuestros corazones a su voluntad. Las palabras de humildad son como una invitación a que Dios actúe en nuestra vida. Efesios 4:32 Antes bien, sed unos con otros benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 4. Las palabras que honran a Dios reconocen su providencia. Cuando nuestras palabras son acertadas, reconocemos la providencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cada bendición, cada paso, y cada acción son vistas como un resultado directo de la gracia de Jehová. Hablar con agradecimiento es una manera de reconocer constantemente que Dios está al mando y que su dirección nos lleva a lo mejor para nosotros. 1 Tesalonicenses 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 5. Las palabras deben reflejar la paz que proviene de Jehová. Cuando vivimos bajo la dirección de Jehová, nuestras palabras deben reflejar la paz que Él nos da. La paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante en nuestras vidas. Las palabras que reconocen a Dios traen alivio y consuelo, porque son un reflejo de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 6. Nuestras palabras deben alentar la confianza en la dirección divina. Las palabras acertadas no solo reconocen la dirección de Jehová, sino que también fortalecen la confianza en su guía. Al compartir la sabiduría de Dios con los demás, podemos animar a otros a confiar en que Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. El propósito de nuestras palabras es siempre dirigir los corazones hacia Él. Proverbios 3:5 y 6 Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 7. Las palabras sinceras que reconocen la dirección de Dios nos ayudan a mantenernos firmes. Al hablar sobre la dirección de Jehová en nuestras vidas, nuestras palabras nos fortalecen y nos ayudan a mantenernos firmes en la fe. Las palabras acertadas son una declaración de que confiamos completamente en la dirección de Dios y que, en cualquier circunstancia, Él sigue siendo nuestra guía. Hablar con esta convicción no solo nos sostiene, sino que también edifica a los demás. Salmo 27:14 Poned vuestra esperanza en Jehová, sed fuertes, y aliéntese vuestro corazón. Sí, poned vuestra esperanza en Jehová. Conclusión.
Hablar con palabras acertadas que reconocen la dirección y bienvenida de Jehová es un acto de sumisión, gratitud y confianza. Nuestras palabras no solo deben reflejar nuestra comprensión de que Dios está guiando nuestras vidas, sino también ser un testimonio para los demás de su soberanía y bondad. Al hablar con sabiduría, humildad y paz, invitamos a la presencia de Dios en nuestras circunstancias y fortalecemos nuestra fe, al mismo tiempo que alentamos a otros a caminar en su voluntad. Que nuestras palabras, en todo momento, sean un reflejo de su dirección perfecta en nuestras vidas. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Y crucificado el divino Maestro, vinagre con hiel quiero a beber. Soldados reparten el santo vestuario y sobre su capa a suerte se dio.
Dios. Gloria a Dios.